Vamos a dar inicio, a esta charla, cuando el enemigo aceche, vamos a hablar un poco de lo que es el manejo de la crisis hipertensiva en la guardia. Sabemos que cada minuto de presión extrema puede dañar órganos vitales. Vamos a empezar con dos casos clínicos de presentación que por ahí son de forma frecuente de que aparezcan en la guardia. El primero es Javier, de 35 años, adicto a droga vía inhalatoria, tabaquista, sin otros antecedentes, que consulta el servicio de emergencia por un cuadro de hipertensión arterial luego de un consumo agudo de cocaína. Refiere palpitaciones y alteraciones en el sueño. Cuando se realiza el examen físico, presentaba una presión arterial de 210/110 de diastólica, ruidos netos, silencios libres, no había soplos, buena entrada bilateral de aire y el examen neurológico sin foco agudo. Se realizó el electrocardiograma, que como podemos observar, es un ritmo sinusal, regular, el QRS es angosto, con una frecuencia cardíaca aproximadamente de 145 y a simple vista no parece ninguna otra alteración. Y después, por otro lado, también ingresa a la guardia María, de 65 años, que es hipertensa, diagnosticada a los 45 años, con sobrepeso, dislipémica, tabaquista, que acude al servicio de emergencia por presentar cifras tensionales de 190/110 de diastólica, luego de presentar una discusión con un familiar. También se realiza el examen físico, el paciente vigila, orientada en tiempo y espacio. Se observa que tiene una leve excitación psicomotriz, nerviosismo por la situación, pero el examen neurológico y cardiológico está sin particularidades. Se le realiza el electrocardiograma, que como pueden observar, también un ritmo sinusal regular. Acá lo que podemos ver a simple vista que tiene un QRS ancho y que el patrón es compatible con un bloqueo completo de rama derecha. Entonces, cuando se nos presenta este paciente, la primera pregunta que tiene que hacerse el médico de guardia ¿es una urgencia o una emergencia hipertensiva? La clasificación, nosotros hablamos de crisis hipertensiva cuando el paciente se presenta en la guardia con una cifra tensional mayor o igual de 180/110 milímetros de mercurio. Ahí se presentan dos escenarios, o podemos estar enfrente de un paciente que tiene una emergencia hipertensiva, o podemos estar frente a un paciente que tiene una urgencia hipertensiva. En el 2025, la Federación Argentina de Cardiología y también ya la europea sugiere de no hablar de una urgencia hipertensiva, sino hablar de una hipertensión sistólica severa sin daño de órgano blanco. Entonces, por ahí van a ver a lo largo del PowerPoint que lo manifiesto como urgencia y otros que lo manifiesto como hipertensión severa. Hablamos de emergencia hipertensiva cuando el paciente tiene daño de órgano blanco agudo y evolutivo, que corre un riesgo vital de vida y que necesita una internación inmediata en unidades de cuidado intensivo. Y hablamos de hipertensión severa sin daño de órgano blanco u urgencia hipertensiva cuando no hay daño de órgano blanco, puede hacerse un manejo gradual e indicamos medicación vía oral en la sala. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de daño de órgano blanco? Bueno, tenemos 4 órganos que pueden estar afectados. Por un lado, lo que es el ojo, que puede haber hemorragias o la hipertensión maligna también. A nivel cerebral, cuando se presentan con ACV hemorrágico, isquémico o encefalopatía hipertensiva. A nivel renal, cuando el paciente presenta insuficiencia renal y sus patologías asociadas. Y a nivel cardíaco, cuando el paciente se presenta con un infarto agudo de miocardio, edema agudo de pulmón o una disección de aorta. Esto sería emergencia hipertensiva porque hay daño de cualquiera de estos órganos blancos. A su vez la podemos clasificar como la emergencia hipertensiva, como elevación de la presión como causa principal. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de una disección de aorta, una o eclampsia, una encefalopatía hipertensiva, una crisis adenérgica, un edema agudo de pulmón, hipertensión maligna acelerada o hipertensión perioperatoria. Siendo en este caso, el descenso de la presión tiene que ser inmediato dentro de las primeras 1 o 2 horas, con drogas endógenas. Y después tenemos cuando la hipertensión es un epifenómeno con comportamiento variable, que ahí lo que vamos a tratar más es la patología de base, como es en el caso de la ACV con hipertensión, crisis hipertiroidea o insuficiencia renal aguda.
Bueno, ahora una de las preguntas que por ahí se deben hacer es por qué el médico de guardia tiene que estar familiarizado con los diferentes cuadros relacionados a la presión arterial. Acá tenemos el registro Renata, es uno de los últimos registros que nosotros tenemos a nivel de hipertensión arterial argentino, donde este registro lo que manifiesta es que el 36,3% de la población argentina es hipertensa y que el 1 al 2% de los hipertensos controlados tienen alguna vez subido una elevación brusca de la presión arterial y es hasta 6 veces más frecuente en los pacientes no controlados. Y si vamos un poco más antiguo, en un relevamiento de hipertensión arterial, también argentino, que se hizo en el año 2006, un estudio multicéntrico longitudinal, que este solamente fue de hipertensión severa que entraban en la guardia. Se registró una muestra aleatorizada de 816 pacientes y miren el elevado porcentaje de pacientes que presentó crisis hipertensiva. O sea, de los 816 pacientes que entraron por hipertensión severa, 86% presentaban hipertensión sistólica severa sin daño de órgano blanco y el 13,8% con daño de órgano blanco. Entonces, es mucho más frecuente la urgencia hipertensiva que la emergencia hipertensiva. Obviamente que la tenemos que saber y manejar y todo, pero lo que se nos presenta más en los servicios de emergencia son las urgencias hipertensivas. Esta charla vamos a hacer más hincapié en la urgencia hipertensiva justamente porque después las charlas que vienen posteriores van a tratar varios temas de las emergencias para poder definirlas. Y me pareció conveniente empezar a ver un poco de fisiología, porque yo creo que si uno sabe esta simple fórmula de la presión arterial puede hacer un buen manejo cuando el paciente se presenta a la guardia. Primero, saber que los factores que determinan una presión arterial es el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, la volemia, las resistencias periféricas, la rigidez de los grandes vasos y las ondas reflejadas. Y que la fórmula de la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica local y a su vez el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Esta simple fórmula nos puede guiar inclusive en el tratamiento. No es lo mismo Javier con 35 años que entró a la guardia que María con 65 años. La fisiología de la hipertensión va a ser totalmente diferente y probablemente los dos no respondan a los mismos fármacos, porque no va a ser la misma causa del que tengan una crisis hipertensiva. Entonces, vamos al examen físico de María y Javier. Primero, cuando entran al servicio de emergencia, le tomamos la presión. Una correcta toma de presión, no apoyado sobre la camilla, sin estar sentado. El paciente debe estar sentado, debe haber tenido un reposo de aproximadamente 5 o 10 minutos, los pies que no estén cruzados, el brazo a la altura del corazón, y si lo ponemos arriba de la mesa es una buena altura. Si utilizamos un tensiómetro digital, hacer 3 tomas seguidas, generar un promedio, y bueno, se recomienda que el paciente tenga la vejiga vacía y bueno, esas pautas para tomar la correcta presión. Después vamos a hacer un correcto anamnesis y examen físico. Indagar sobre tratamientos previos y la adherencia, porque entran muchos pacientes que dicen que sí, que toman la medicación, pero no restringen el consumo de sodio o el día anterior han tenido un asado. Entonces, preguntar bien sobre las medidas higiénico-dietéticas como la adherencia al tratamiento si el paciente es hipertenso previo. El consumo reciente de alcohol, de drogas que pueden elevar la presión, antiinflamatorio, es muy frecuente que el paciente tome crónicamente antiinflamatorio, corticoides, anticonceptivos orales, como también el uso de cocaína. Y después vamos a pasar a identificar el daño de órgano blanco como para saber si estamos enfrente de una emergencia o de una urgencia hipertensiva. Y hay 5 cosas que nos tienen que llamar la atención. El dolor de pecho, el paciente refiere al dolor de pecho, si tiene una disnea, las alteraciones visuales que puede llegar a tener el paciente, si tiene algún foco neurológico y la cefalea. La cefalea la vamos a ver más adelante, pero por sí sola no es un daño de órgano blanco. El paciente que entra hipertenso con solamente cefalea y no se acompaña de alteraciones visuales o de foco neurológico, no vamos a llamar al terapista para internarlo en terapia intensiva porque vamos a evaluar las otras cosas. Entonces, ¿qué estudios complementarios le vamos a pedir? También depende si el paciente tiene daño de órgano blanco o si el paciente no tiene daño de órgano blanco. Si el paciente no tiene daño de órgano blanco, la bibliografía va variando entre las 3 lugares de la europea, la americana y la argentina.
La mayoría te dice que solicitando solo un laboratorio para descartar una insuficiencia renal por hipertensión severa es suficiente, otros dicen de hacerle un electro y un fondo de ojo como algo básico, como estudios complementarios. En cambio, el paciente que tiene daño de órgano blanco, según nuestro examen físico, vamos a ver si le pedimos, obviamente, laboratorios a todos, electros a todos, radiografía de tórax a todos, y después nos vamos guiando con los estudios complementarios según el examen físico, tomografía, resonancia, ecocardiograma, Doppler color, etc. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el manejo? El objetivo no va a ser normalizar rápidamente la presión, esto creo que es una de las cosas que más nos tiene que quedar. Solo vamos a bajar la presión arterial media entre un 20 y un 25% dentro de la primera hora. ¿Y qué es la PAM? Bueno, que nos van a sentir a nosotros mucho hablar de la PAM. La presión arterial promedio durante el ciclo cardíaco, que es muy fácil de calcularla si por ahí no tenemos los monitores paramétricos que a veces ya nos tiran la presión arterial media, la podemos calcular como presión sistólica más 2 por presión diastólica dividido 3. Y nosotros vamos a guiar el tratamiento bajando un 20-25% en la primera hora de la PAM. ¿Y por qué hablamos de la PAM? Pues nosotros tenemos una autorregulación cerebral y es un punto muy importante en la hipertensión arterial. La autorregulación cerebral es la capacidad que tiene el cerebro de, ante recibir una cantidad desproporcionada del flujo sanguíneo, va a tratar de mantener la perfusión estable. Fíjense, a ver, el puntero acá, bien. Esta línea con una PAM entre 60, 50 y 160, el flujo cerebral es constante. Si baja por 60 la PAM, cae el flujo cerebral y si sube por 160, hace una pendiente bastante inclinada. Y la línea de punto es el paciente hipertenso. Ya de por sí el paciente hipertenso crónico tiene una curva desplazada a la derecha, entonces en esa desesperación de bajar el paciente la presión a 12,8 no, porque inclusive con PAM más elevada el paciente hipertenso va a tener un flujo cerebral, o sea, le vamos a perjudicar más si nosotros bajamos la PAM en un paciente hipertenso por debajo de 90 que si lo mantenemos en este rango. Bueno, vamos a ir al tratamiento. En la emergencia hipertensiva solamente estos cuadros de una guía americana que está claro que en adultos con hipertensión mayor o igual a 180, que se evidencia daño de órgano blanco, lo que va a hacer, nos tiene que quedar claro que se admite a una unidad de cuidados críticos y se va a realizar tratamiento con droga endovenosa dependiendo de la patología del paciente. Ahora, en la urgencia hipertensiva vamos a tener situaciones especiales y muchos nos debemos preguntar esto. ¿La hipertensión produce cefalea o la cefalea como cualquier tipo de dolor produce hipertensión? Porque no vean que lo más frecuente el paciente entre con presión y cefalea. Bueno, cuando nosotros escuchamos hablar de los hipertensólogos en los congresos de hipertensión, hasta el que fue el mes pasado que estuve presente, ellos sostienen que la hipertensión arterial no genera cefalea. Pero yo dije, me voy a ir a neurología a ver qué dicen los neurólogos de esto. Y en la clasificación internacional, cuando voy a toda la lista de cefalea, veo que la clasificación 10.3 es cefalea atribuible a hipertensión arterial. Y ellos lo que dicen es lo siguiente, que eso es una cefalea ocasionada por hipertensión arterial, generalmente de localización bilateral, no la clasifica como occipital, que es lo que más refieren los pacientes, calidad pulsátil, que suele manifestarse durante un aumento brusco de la tensión arterial y que cede cuando uno normaliza la presión. Entonces puede ser que el paciente, según los neurólogos, que ingresen con cefalea asociada a hipertensión arterial. En este caso vamos a tratar la cefalea, vamos a indicarle AINES, un AINE muy bueno que no tiene efectos vasopresores en naproxeno, y si el dolor no calma, ahí vamos a pasar, recién vamos a ver los algoritmos a lo último, vamos a pasar a tratarlos con medicación antihipertensiva. Vuelvo a decir que el dolor por sí solo, o sea, la cefalea por sí solo, no marca una emergencia hipertensiva. Después tenemos este escenario, el dolor agudo y la hipertensión arterial. Un paciente que te llame, doctora, tiene 200, 110, ¿y por qué consultó? Porque tiene una fractura expuesta, y sí, va a tener la presión elevada, es esperable. Entonces, vamos a calmar el dolor.
Eso es por los aferentes simpáticos, lo que estimula la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El primer paso que va a hacer es calmar el dolor. El otro escenario frecuente, la epistaxis. La relación causal entre epistaxia e hipertensión arterial no pudo ser demostrada en ninguna evidencia científica, pero se vio en un registro que la tasa de prevalencia de hipertensión entre los pacientes que tienen epistaxis varía entre el 17 y el 46%. También puede ser por reflejo vasovagal, vamos a tratar la epistaxis, calmar el dolor y después vamos a reevaluar la hipertensión. Y el otro cuadro frecuente obviamente es la ansiedad y la hipertensión arterial, la crisis histérica. La hipertensión severa aguda en un cuadro de ansiedad no requiere tratamiento hipotensor, sino lo vamos a dejar en reposo, tratarlos con ansiolíticos si tiene criterios de ansiedad y lo vamos a reevaluar. Entonces tenemos dos caminos. Por un lado, el paciente con tratamiento instaurado y el paciente sin tratamiento instaurado. El paciente que viene con tratamiento le vamos a repetir su medicación habitual. Y el paciente que no tiene tratamiento, vamos a tratar de iniciar un tratamiento nuevo con alguna de las drogas vía oral, no sublingual, no endovenosa, no furosemida, que acá tenemos una lista de medicamentos. En el registro que les mostré del 2006, el mejor fármaco cuando el paciente venía virgen de tratamiento fue la amlodipina, con mejores resultados. Pero fíjense que, conociendo la farmacología del fármaco, tiene una concentración plasmática de 6 a 9 horas. Y miren el losartán, ya a la hora tenemos una concentración plasmática máxima. Entonces, por ahí nos olvidamos del losartán y estamos muy acostumbrados a la amlodipina, pero si nos vamos a la concentración plasmática máxima, es antes que la amlodipina. Vamos a ver los algoritmos. Puse 3 algoritmos diferentes. Este es uno de los más nuevos. Este salió en la revista de Cardiología Argentina, en el Comité de Emergencia Cardiovascular, ahora en mayo del 2026. Y ellos lo que plantean es lo siguiente. Bueno, tenemos la crisis hipertensiva. Ellos dicen de hacer examen físico, electrolaboratorio y fondo de ojo, como yo les puse en los exámenes complementarios. Sin daño de órgano blanco, estamos enfrente de una urgencia hipertensiva. Normalizamos la presión con fármaco dentro de las 24 horas. ¿Tiene un dolor agudo, cefalea, epistaxis, todos los cuadros que vimos recién? Analgésico y volvemos a reevaluar la presión. La presión bajó un 20 o 25% de la PAM, no un 20-25% de la sistólica. Si bajó, se va a la casa con control de 48-72 horas. Y si no, ajustamos tratamiento antihipertensivo bioral con el cuadro que les presenté anteriormente. Si el paciente tiene estrés o ansiedad, evaluamos criterios de ansiedad. Si son positivos, ponemos ansiolítico, reevaluamos la presión y también vamos para el mismo lado. Si bajó, lo controlamos entre 48 y 72 horas y si no, le ponemos tratamiento hipotensor. Ahora, esta es de la FAC, de la Federación Argentina de Cardiología, y acá, fíjense que también, frente al paciente con mayor de 180 a 110, evaluación clínica. Ellos solamente dicen anamnesis, evaluación y tratamiento de fenómenos presores, que el dolor, todo eso, y examen físico. Asintomático o síntomas leves, sin daño de órgano blanco, hipertensión severa, sin daño de órgano blanco. Le hacemos un reposo, primero que nada. Volvemos a evaluar la presión. Si la presión está menos de 180 a 110, se va a la casa, y si no está, ahí iniciamos tratamiento antihipertensivo. ¿Estoy justa con la hora? Bueno, muy bien. Ajustamos un tratamiento hipertensivo. Lo que me gustó de este algoritmo, para ir resumiendo, es este cuadro. Recordar los no te pone. No usar medicación endovenosa ni sublingual, no usar furosemida. Chicos, la furosemida, el paciente que no es renal, lo que hace es una retención aguda de sodio y el paciente le suben la presión a las 12, 24 horas. Es muy frecuente porque se van todos inyectados con furosemida de la guardia. Y no medicar cada 30, 60 minutos, sino respetar la biodisponibilidad del cuadro que les dejé anteriormente de cada uno de los fármacos. Este, a modo de ejemplo, ya finalizo y voy para las conclusiones, es la guía americana, también salió ahora en el último congreso de la American Heart. Lo que hace acá está bueno porque cuando te pone que no hay daño de órgano blanco, te da dos ramas. El paciente identificado en el departamento de emergencia y el paciente identificado en el consultorio, que nos ha pasado que están en el consultorio.
y dejan claro que el paciente que está en el consultorio no es necesario referenciarlo al departamento de emergencia y se va a aplicar los algoritmos que anteriormente les mostré de si tiene la presión, se lo deja en reposo y demás. Y acá está bien claro en rojo que no es necesario drogas endovenosas. Para concluir, la emergencia hipertensiva requiere tratamiento inmediato, eso no se discute. El descenso brusco de presión puede ser perjudicial. La evaluación del daño de órgano blanco es esencial y el manejo debe ser individualizado según el contexto clínico. Muchas gracias.